Puede sentarse. Vamos a abrir nuestra Biblia, ya que tenemos un poquito de tiempo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cuántos saben que Cristo calma la tempestad? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu tempestad? Porque a veces estamos en tempestades. El asunto maravilloso es que nosotros vamos en la barca donde va Cristo. No Cristo va en la barca donde vamos nosotros, Dios guarde, hermano. Y entonces resulta que aquí en Marcos capítulo 4 dice que el Señor hizo una invitación. Y esta es la propuesta del Evangelio. El Evangelio es una invitación para el que ya no aguanta con su vida, para el que tiene una necesidad. Y la necesidad más grande a veces que nosotros tenemos, hermano, muchas veces lo llevamos a lo material y creemos que la necesidad más grande es la del dinero. Pero yo pienso que no es la del dinero, que la necesidad más importante es tener paz. Es tener reposo dentro de nuestro corazón, porque aún con dinero, hermano, no alcanzamos a tener esas cosas que solamente vienen de la presencia de Dios. Y entonces el Señor quiere mostrarles el mundo espiritual. Por eso hasta debemos, cuando ya estamos en Cristo, necesitamos que el Señor nos enseñe a hablar, porque no sabemos hablar, dice la palabra. Y entonces, por eso el Señor les va a enseñar. Nosotros estamos en una escuela de aprendizaje. La escuela se llama Iglesia de Cristo y estamos aprendiendo. Y los discípulos, hermanos, tenían mucho que aprender, y por eso el Señor les dijo, el Señor no les dijo lo que iba a hacer, pero iba a hacer algo con ellos, porque en el Evangelio siempre hay un propósito. El propósito no es, hermano, que solo vengas a una reunión, que cantes coritos, que te sepas la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, sino que el Evangelio es una vida, y vida en abundancia de parte de Cristo Jesús para todo aquel que necesita. Por eso el Evangelio es para los necesitados. Ya vio que la misma palabra dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino es de Dios quien tiene misericordia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que está cambiando nuestra vida. Ese proceso de cambio todavía no se ha terminado. Saber por dónde va con cada uno de nosotros, porque es diferente. Porque la tarea del Señor a través del Espíritu Santo es hacer de ti y de mí una nueva creación. Que te alaben y que te glorifiquen en el cielo, cuando en el cielo impacten las cosas que tú haces aquí en la tierra. Y el impacto no es predicar la palabra solamente, el impacto es vivir la palabra. Y cuando tú vives la palabra y yo vivo la palabra, hay perdón en nosotros. Porque lo más grande que hay en el cielo, después de Cristo, después del Señor y después del Espíritu Santo, es el perdón. Por eso el Señor tiene que enseñarle a sus discípulos, y viene y ese día les dice el Señor: pasemos al otro lado, porque el Señor les va a enseñar una dimensión nueva, una dimensión que ellos no conocen. Y entonces
Pasemos al otro lado, es una dimensión nueva, diferente, y dice que despidiendo a la multitud, porque la multitud, ¿qué es lo que quiere la multitud? Dinero, que le supla sus necesidades. La multitud quiere circo. Pero cuando Dios nos saca a nosotros de la multitud, nosotros lo que necesitamos y queremos es vida, y vida en abundancia. Y esa solamente Cristo la puede dar. Le aseguro que la mayor parte de aquí, de la gente, tal vez tiene microondas. Y cuando por primera vez usted vio ese aparato, el microondas, dio gracias a Dios. Pero uno se acostumbra. Después lo mira usted como algo tan corriente. Que no pase eso en el Evangelio. Porque la propuesta del Evangelio de Dios para ti y para mí es cambiarte. Aleluya. Es transformarte. Amén. Es hacerte una nueva Aleluya. creación. Entonces a sus discípulos Él les va a enseñar y les dijo: pasemos al otro lado, otra dimensión. El Evangelio es otra dimensión. Porque aquí el que tiene victoria es el que perdona. Aleluya. Es victorioso en el Señor. Entonces el Señor los va a conducir a otra dimensión, la dimensión espiritual, que es la dimensión donde nosotros tenemos que conocer. Y es una dimensión donde Dios nos enseña, por ejemplo, a través de Cristo, que no solo de pan vivirá el hombre. Porque antes, por ejemplo, usted, probablemente la mayoría de nosotros, hermano, no venimos crasamente o solamente por el dinero, sino había otras cosas que nosotros no podíamos resolver con el dinero, que se necesitaba una intervención grande y poderosa, y esa dimensión solamente es la dimensión del Señor. Y ya vio que la misma palabra y el Señor habla y dice que solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. Porque con lo que hacíamos, con lo que teníamos, no éramos felices. Era lo contrario de la felicidad, infelices. Entonces el Señor lo primero que le va a enseñar a sus discípulos es la otra dimensión. Hay otra dimensión. Hay una dimensión natural y hay una dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual nosotros tenemos un maestro ahora que se llama el Señor Espíritu Santo. Aleluya. Ya vio que muchas veces para uno es aburrido leer la Biblia, pero cuando viene este maestro y se la explica, hasta uno empieza a llorar. Aleluya. De la ternura, de lo que provoca la palabra bendita del Señor. Y entonces el Señor quiere enseñarle a sus discípulos y se los va a llevar y les va a enseñar otra dimensión, pero no es a todos. Eso es para los discípulos. Mira, porque despidió a la multitud. Por eso las multitudes invitémoslas cuando hay campañas, cuando hay comida, cuando hay cosas que se van a regalar. Invitemos a la multitud, porque la palabra es para los discípulos. Y entonces los despide y le llevaron con ellos en la barca. Como él estaba, no se habían preparado para otra cosa, pero habían otras barcas con él. Dice la palabra que de pronto se levantó una tempestad, pero no así tan suavecita, sino de la palabra habla una violenta tempestad. Cuando uno viene a los pies de Cristo se desatan guerras.
Hasta el chucho te desconoce. El firulais que antes te movía la cola, de repente, quieto firulais. Porque los animales tienen una percepción sobre los espíritus que nosotros no podemos muchas veces identificar, pero los animales sí. Los animales pueden llegar a ver un demonio y se van huyendo. En cambio, uno entra a la cantina y pide otro trago y llega el demonio, hermano, ¿verdad? Como a usted le gusta, con faldita corta, pelito bien teñido, tirando el pelo por todos lados. Se levantó, dice. No la levantó el Señor. Es que Satanás es un abusivo, hermano. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y Cristo, para darnos vida, todavía nos pregunta si queremos recibir a Cristo. Y el hombre está lleno de esa fuerza demoníaca. Lo voy a pensar. Ay, mejor que piense el Señor si de veras nos va a aceptar a nosotros, hermano. Porque con las condiciones que nosotros mencionamos, hermano, venimos llenos de arrogancia. Venimos llenos de orgullo. Nos sentimos la última Coca-Cola del desierto, hermano. Y entonces el Señor agarró a un grupo de gente que quería enseñarle, que la Biblia les llama discípulos. Pero qué casualidad que cuando usted empieza a buscar del Señor, se levantan tempestades. Al borracho, tal vez como era agresivo, le tenían miedo los de la familia. Pero cuando ya viene Cristo, ya empieza, vos solo ahí te querés meter, de repente, mujer tenés ahí. Porque como ese es el pensamiento de nosotros los del mundo. Y estamos en el mundo, pero gracias a Dios ya no somos del mundo. Ahora somos de Cristo Jesús. Y entonces el Señor no se sube a todas las barcas. Se subió a una. Mire, habían otras, pero se subió a una barca. Por eso es que cuando, mire, a nosotros, hermano, claro, el paso más importante de cuando venimos a Cristo es que nos perdona nuestros pecados. Pero usted, eso está como que usted estaba casado con una persona y por razones desconocidas se separaron. ¿Va a hablar bien esa persona de usted? ¿O usted de ella? No. Por eso aquí dice que la Biblia que se levantó una violenta tempestad. Nosotros los cristianos le queremos caer bien a todos, hermano. No podemos caerle bien a todos, porque es un sistema que está cooptado por el diablo. Está usted en una fila, hermano, desde muy temprano. Que pase este, peor si es de las de Lisa, que pase este otro, que pase aquí. Y llegan con el cristiano. Usted se espera. Pero si yo estoy aquí desde hace mucho tiempo, dice, ¿qué me importa? Se espera. Porque esa es la tarea del diablo, desesperarnos a nosotros. Entonces contra el cristiano se levantan violentas tempestades. Va, su marido era borracho, como que ya no hay de eso, ¿verdad? Borrachos, maridos sí, pero borrachos no. Entonces, hermano, no pasa, usted, mire, hermano,
Yo he conocido mujeres, no se las voy a presentar, que muchas veces el marido les pegaba, las dejaba como camote con cáscara. Son morados, va. Entonces lo metió preso y después llorando por él usted. Porque en el hombre que no tiene a Cristo se levantan tempestades y violentas tempestades, a tal grado de, hermano, de querer acabar con el hogar, de querer acabar con todo lo que hay a su alrededor. Y por eso dice que una violenta tempestad se levantó y las olas se lanzaban contra la barca, de tal manera que la barca se había llenado de agua, ya se anegaba la barca, dice. Y el Señor, como Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento, uno llegó ofuscado hasta: Señor, ¿no te diste cuenta de lo que me asaltaron y me iban a matar? Pero como Él es la perfecta paz, Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque nosotros, hermano, cuando no podemos con alguna situación, hacemos cosas de ir hasta con los brujos, tomar y hacer lo que no tenemos que hacer. Mas Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es la paz, sobrepasa todo entendimiento. Por eso a veces la gente se enoja con uno, porque trae: fíjese que mi esposo es esto, es, en pocas palabras, es un marranada. Así dicen ahí en Oriente, ¿va? ¿Y qué es eso? Bueno, para nada. Perdone, ¿y esta receta quién se la sugirió? Pues a mí me gustó. Pues ahora aguántese. Entonces llegaron con el Señor. Él estaba durmiendo sobre un cabezal, dice la palabra acá, hermano, una almohadilla. Le despertaron. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Hay que despertar a Jesús. Y cuando terminemos, la manera de despertarlo es que usted salga de su lugar y venga. Él ya sabe por qué viene, porque usted necesita que lo despierten en esta vida espiritual, que es maravillosa. La vida espiritual lo cambia por completo a uno, hermano. Sobrepasa el entendimiento y sobrepasa la lógica humana, porque Dios no tiene lógica. Dios lo que tiene es palabra. Se sale de la lógica. Usted está enfermo, usted está empobrecido, usted gana bien y no le abunda. Y si usted va con el Señor lo que le va a decir es: perdona. Pero si yo no le hago nada a nadie, saca tu inventario. Porque ninguna cosa de las que nos ocurre en el Evangelio, lleves esto para su casa, para toda la vida, no hay casualidades. Son respuestas a lo que uno muchas veces ha sembrado. Tu papá, tu mamá te dijeron: no, hombre, con ese no, si se le mira a ese que ese suela. Ay, perdón, estoy hablando ya como madrero yo, usted. Que usted tiene la culpa. Y ese es el problema cuando
Cuando nosotros no dejamos que nos escojan. No le preguntamos a Dios si nos dejamos ir. Y las consecuencias, pues, definitivamente son funestas las consecuencias, ¿verdad? Por eso dice aquí que se levantó una tempestad violenta y las olas se lanzaban contra la. Aprovechemos ahorita. Estos se desconectaron de Jesús. ¿Se desconecta usted a veces de Jesús, hermano? Sí. Bueno, entonces aquí yo le doy algo. Cuando usted se desconecta de Jesús, los demonios aprovechan para lanzarle una tormenta. Y entonces dice que la barca ya se hundía, estaba anegada, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Porque cuando uno, mire hermano, si nosotros vamos a invitar a una persona a su casa a tener compañerismo, pero no la atiende, como dicen en mi aldea, no la pela, se va a sentir mal. Es lo que hizo Jesús, fue dormirse. Pero cuando viene la necesidad, cuando vienen las tempestades, cuando vienen los vientos, cuando viene todo esto que está diciendo aquí la palabra, oiga, ellos clamaron y le dijeron: no te importa, Señor, que nosotros nos muramos, que perezcamos. Y Él, porque Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Pero no le estoy hablando yo del Cristo glorioso, le estoy hablando de Jesús hombre, que un día sintió sed y le pidió a una mujer con reputación dudosa: dame de beber. Y de seguro mi señora debe haber sido tan guapa usted, que la mujer lo primero que hizo cuando le dijo dame de beber, se empezó a desabotonar aquí, mire, tiró el pelo por allá, ¿verdad? Señor, si no tienes agua, ¿de dónde sacarla? Ya estaba ahí coqueteando con el Señor. Pero ahora aquí la palabra dice, mire, ¿cuándo busca uno al Señor? Cuando estamos con dinero suficiente, hermano, no nos alcanzan los centros comerciales para ir. Necesitamos, hermano, pero cuando hay problemas, ¿usted quiere pasear? No. Cuando hay enfermedad, ¿usted quiere pasear? No. Cuando hay problemas, ¿queremos pasear? No. Entonces, cuando vinieron los problemas aquí, hermano, de un viento tan fuerte, ellos buscaron a Jesús. Pero como Jesús no es revanchista como nosotros, así quería que vinieras. Ahora vas a ver quién soy yo. No, Él siempre extiende su mano para ayudar al necesitado, a todo aquel que pide perdón. Y entonces ellos todavía así moñudos, ¿verdad? Porque, mire hermano, el evangelio es para los necesitados, de los cuales yo no me avergüenzo de decir que vine a Cristo Jesús a través de su evangelio necesitado. Y sigo necesitado. Ahora que ya me enseñó Él que su presencia bendice, que alegra, yo no quiero estar sin su presencia. Y se lo sugiero a usted también. Dele palmas al Señor si quiere hacerlo. Y entonces, cuando se vieron en problemas, situaciones difíciles, el Señor estaba durmiendo, le despertaron. A veces nos olvidamos tanto de Jesús, porque estos no eran cualquier gente, eran sus discípulos. ¿Y nosotros qué somos del Señor? Pues ya no somos discípulos, ahora somos hijos.
ahora en adelante ya no les voy a llamar siervos, dijo el Señor. Mire cómo nos ama el Señor. Les voy a llamar hermanos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Si usted tiene alguna persona que le ayuda en los oficios y todo eso, usted le pide que le lleve un pan. ¿Y para qué lo quiere? Le pide que le lleve una. ¿Y para qué la quiere? Entonces el Señor les dijo: ustedes ya no van a ser siervos míos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. De aquí en adelante los voy a llamar discípulos. Discípulos. Los voy a llamar mis amigos. Vale, entonces volvemos al punto. Estaba durmiendo. ¿Cuándo buscó usted a Cristo? ¿Cuándo lo busqué yo? ¿En medio de la festividad de nuestra vida? ¿O lo buscamos en el fracaso? ¿O lo buscamos en la situación que no podíamos resolver? Por eso ellos tuvieron que despertar a Jesús. No lo tomaban en cuenta. Y Jesús tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. En tu vida. Seamos como niños. Y como niños recién nacidos, que la palabra los llama brepos. Pero un poquito más crecidos. Tenemos que depender del Señor. Por eso muchas madres me han dejado a mí, hermano, anonadado, porque de repente se oye un grito por allá que están las clases de niños y están todavía encerrados los niños ahí, y salen, mi muchachito le pasó algo y salen corriendo porque identifican el tono de ese niño, no digamos nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros clamamos ante una necesidad y ante un problema, y entonces dice aquí la palabra, él estaba durmiendo. Cuando a Jesús no lo tomamos en cuenta, se duerme. ¿Y cuándo no lo tomamos en cuenta? Cuando usted puede resolverlo todo. Cuando no hay necesidad de Jesús. Y es que llegamos a dominar tales cosas que, por ejemplo, para hacer un pastel en el cual usted domina y ya usted es conocida en Facebook. Me salió bien la palabra. Que usted es pastelera. Ya no necesita de Cristo. Mi hermano Julio, por ejemplo, es un constructor. Y mírenlo ahí. Y vieran las cosas que hace ese hombre Pero el día que él se imagine que es él, lo echa todo a perder. Porque ahora se roza con ingenieros, con arquitectos, con profesionales, y andan buscando al hermano Julio. De repente aparece el hermano. Ese es el hermano Julio. Sí, ese es. Pero Dios va honrando. Ahora le dice a profesionales y les da ideas. Y tal vez los aplausos no son para él, así hace Cristo, sino los aplausos son para el ingeniero, para el arquitecto, para el jefe personal, hermano. Y así debemos de ser nosotros, que toda la gloria sea para el Señor. ¡Aleluya! ¿Le da palmas a usted a Cristo? Y entonces despertaron al Señor. ¿Estás en dificultades? ¿Estás en dificultades? ¿Estás en situaciones que tú no puedes resolver? Despierta a Cristo. Despiértalo. Que Él vea que Él es una necesidad en tu vida.
que tu vida no puede ser si Él no está despierto contigo. Y entonces estos lo despertaron. Acuérdese que son cosas que ocurrieron en el mar. Y ese es el problema de uno, porque muchos de los que iban ahí eran expertos marineros, fracasados, ¿va? Porque nunca pescaban nada usted, ¿verdad? Pero como uno, ¿verdad? Yo sé de eso, yo soy pescador. No pescaban nada, hasta que el Señor les dijo: mire, métanse más hondo, boquen mar adentro. Y todavía Pedro pensando: no sabe con quién está hablando, soy el mejor pescador de Israel. ¿Cómo serían los peores si este no sacó nada? Nada sacó usted. Pero así es uno se cree dominante de la situación. Y gracias a Dios por Jesucristo, y que lo trajo a usted, y que usted y yo pudimos rendirnos a Cristo para poder señalar a las potestades, para poder señalar al mundo caído, que nosotros ahora funcionamos porque Cristo está en nuestra vida. Dele palmas al Cristo de la gloria. Entonces, no te importa que perezcamos. Mire, despertaron al Señor. ¿Cuándo echa mano uno de Cristo? Usted es un trabajador. Somos trabajadores. Pero cuando ya dominamos el oficio, nos valemos de nuestra experiencia, nos valemos de nuestras habilidades y nos valemos de nuestro conocimiento intelectual. Ya habían probado de todo y nada funcionó. Es como nosotros, como estamos en el Evangelio. Muchos probamos de muchas cosas. Probó usted con los alcohólicos anónimos, probó usted con los fumadores compulsivos, con los psicólogos, pero nada de eso funcionó. Hasta que vinimos a Cristo, porque Él lo sabe todo. Él nos escogió antes de que el mundo fuera, dice un canto, para alabarlo y para glorificarlo. Y cuando uno ya echó, hermano, probó de todo y nada funciona. Y por eso nosotros estamos aquí, porque lo que usted necesita no es solo cambiar de adicciones, no es solo cambiar costumbres, sino un cambio de vida. Y el cambio de vida no se lo da un médico, no se lo da un psicólogo. El cambio de vida solamente viene de la presencia del Señor. Aleluya. Sí, hermano. Y entonces, mire, porque uno se basa muchas veces en sus habilidades humanas, físicas, pero en cuanto a lo espiritual, somos gente fracasada, que el único que puede darnos la victoria en cuanto a lo espiritual se llama Cristo. No es el arreglo de otras cosas, no. Lo primero que se interesa el Señor es en el arreglo de tu vida, de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque aquí Dios las hace nuevas todas. Entonces Dios nos está empezando a enseñar en una vida totalmente diferente, en una vida totalmente nueva, en una vida que no es como la del mundo. Estamos luchando contra eso, porque perdonar al que nos ofende nos cuesta. Y a veces ni nos ofende, sino por apariencia juzgamos. Entonces estamos metidos nosotros en un cuerpo que necesitamos de la ayuda y del concurso de Dios, porque solamente Dios puede hacer al hombre feliz.
Sin Él no hay otra cosa. Solo Cristo. Por eso, ya vamos a ir terminando. Suban, hermanos. Dice acá, los discípulos, o algunos discípulos dijeron, versículo 38, no te importa. Clamaron, dice aquí. Clamaron. Y cuando clamaron dijeron, no te importa que perezcamos. Oiga, pero si estos hombres eran expertos en cuanto a la navegación, ahora tenían temor, no temor, miedo. ¿Cuál es la diferencia? Que el temor es reverencial, el miedo es humano. Por eso nosotros tenemos un amor reverencial hacia Cristo Jesús. Entonces el Señor los vio y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Y les descubre la causa de sus temores. Y cuando Él les hace una pregunta para descubrirle sus temores, Él les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están asustados? No tienen fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios.